El amor está en Escocia, capítulo 6, de Bárbara Cartland. Para muchos significaría un viaje largo y agotador. Se verían obligados a dejar a sus mujeres a que cuidaran del ganado y a que recolectaran los granos que empezaban a madurar. Resentirían, desde luego, y para algunos resultaría imposible tener que dejar su casa una segunda vez para asistir al matrimonio de su jefe, en los meses previos al invierno. Ella comprendía el sentido práctico de lo que su padre había decidido. Al mismo tiempo, su instinto le advertía que desde el punto de vista personal, tanto de ella como del duque, era intolerable. «Por favor, papá, yo no quiero casarme con tanta precipitación», suplicó. «Tú me obedecerás», repuso el jefe Kilcrich, y ella comprendió que nada que pudiera decir o que pudiera hacer lo haría cambiar de opinión. Y como el duque había aceptado lo que su padre había pedido, comprendió que la unión de los clanes era una victoria a la que él no renunciaría por nada del mundo. «Por desgracia, no habrá tiempo para hacerte un trousseau», observó la esposa de Andrew casi con alegría, «pero tienes suficientes vestidos como para que te duren una docena de años más». Casi siempre se mostraba tranquila y era una buena esposa para Andrew, pero habría sido imposible para cualquier mujer no sentir envidia de los enormes y numerosos baúles llenos de ropa que Clola había traído consigo al volver de Edimburgo. La gran extravagancia de su abuela había sido la ropa. Adoraba la moda y cada cambio dictado por ella la emocionaba, de la misma forma en que la música emocionaba a su nieta. Cuando estaba ya en su lecho de muerte, dijo a Clola: «No desperdicies la ropa que hay en mi guardarropa. Llévate todo cuando te marches. Puedes fácilmente modernizar los vestidos y adaptarlos a tu medida. Las estolas y capas de piel te mantendrán bien abrigada». Había una leve nota sarcástica en su voz, como si recordara lo frío y desolado que era el castillo donde su nieta iba a vivir cuando ella muriera. Debido a que Clola siempre deseaba complacer a su abuela, había hecho lo que le pidió. La joven determinó, mientras hacía el viaje de Edimburgo a su casa, que daría a su cuñada cualquier cosa que deseara de su abundante guardarropa. Pero al llegar descubrió que los vestidos eran demasiado pequeños para ella, tanto los suyos como los de su abuela, que había adelgazado mucho en su vejez, no correspondían a su talla. Y, además, Clola comprendió que consideraría un insulto que le ofreciera ropa que había sido usada por otra persona. Sus vestidos de baile, los de seda, satén y muselina que usaba durante el día, permanecían en los baúles y estaban listos ahora, pensó, para ser transportados tal como estaban hacia el castillo Narn. Por fortuna, y habría sido sorprendente que no hubiera sido así, tenía un vestido que sería muy adecuado como traje de novia. Su abuela se lo había comprado, junto con muchos otros, pocas semanas antes de su muerte, cuando empezaron a correr rumores de la visita de Jorge IV a Edimburgo. La fecha no había sido fijada aún, pero el rumor se extendió con la rapidez del rayo, y a la primera mención de tan importante evento, su abuela hizo llamar a las costureras para ordenarles vestidos, tanto para ella como para Clola. Estaba ya demasiado débil para entonces para hacer otra cosa que supervisar desde su cama las pruebas. Aunque los doctores habían movido la cabeza, preocupados, y habían dicho que era demasiada excitación para la anciana, Clola sabía que aquello le causaba placer y permaneció horas enteras dejando que le probaran los vestidos e hicieran interminables composturas y alteraciones. Fue una gran tristeza para Clola que su abuela hubiera muerto antes de la llegada del rey y no hubiera disfrutado del placer de estar en Edimburgo durante todas las festividades que se planeaban para dar la bienvenida a su majestad. Nadie hubiera disfrutado de ellas más que la anciana. Ninguna dama sentía habría sido más distinguida que ella, pero cuando fue fijada la fecha de la llegada del rey, su abuela ya había sido sepultada y Clola estaba de regreso en el castillo Kilcrich. Ahora contempló el vestido que se encontraba sobre la cama, en la pequeña habitación que ocupaba en una de las torres. 2 pisos arriba de ella estaba la prisión de Torquil MacNairn. Había estado encerrado ahí, a solas, desde la noche en que fuera traído al castillo. Clola había sugerido visitarlo, pero su hermano Andrew se mostró horrorizado y exclamó con brusquedad:
Yo no puedo permitir que hables con Lord McNairn. Es solo un chiquillo, protestó Clola, y debe sentirse muy solo. Va a estar mucho peor en una prisión en Edimburgo, contestó Andrew con furia, y los demás habían reído. Hamish, sin embargo, un hermano de Clola más joven que ésta, y que tenía la misma edad, más o menos, que Torquil McNairn, le había dicho más tarde, en voz baja: «No te preocupes por nuestro prisionero, Clola, está muy bien». «¿Cómo lo sabes?», preguntó ella. «Lo he visto». «¿De veras? Yo pensé que Andrew guardaba la llave en su habitación». «Yo sé dónde la esconde», dijo Hamish con una sonrisa. «Hablé con Torquil McNairn y le llevé un par de cosas para que se entretuviera. Fue muy bondadoso de tu parte». «Él tuvo mala suerte», le contestó Hamish. «Yo he hecho lo mismo que él una media docena de veces, sin que me hayan sorprendido». «¿Me quieres decir que has robado ganado a los McNairn?» Hamish le sonrió. «Por supuesto. Es un buen deporte, en tanto no te dejes apresar». «Oh, Hamish, ¿cómo pudiste hacer algo tan peligroso?», exclamó Clola. «Si papá lo supiera, se pondría furioso». «Apuesto a que lo sabe. Sin embargo, nunca impedirá que haga yo algo que perjudique a los McNairn. Es a los Macawat a los que él teme». «¿Papá les teme?», preguntó Clola asombrada. Hamish miró por encima del hombro, como si temiera que alguien pudiera escuchar. «Rompieron la columna vertebral a un hombre la semana pasada y mataron a 2 miembros de nuestro clan el año pasado». Clola lanzó un grito. «Papá nos dijo que no habláramos de ello, pero debes comprender por qué los odia tanto». «Sí, lo entiendo, pero Torquil McNairn me preocupa. Debe estar temeroso de lo que le va a suceder». Hamish asintió con la cabeza. «Sí, tiene miedo en realidad. No cree que su tío acude en su rescate. Dice que todos saben cuánto detesta Escocia». «Yo siempre he oído que el padre del duque fue muy cruel con él. Lo golpeó hasta que huyó», confirmó Hamish. «Una cosa buena de papá es que él no nos golpea con frecuencia». Era verdad, pensó Clola, que la autoridad del jefe Kilcreech no se apoyaba en su fuerza física, sino en su personalidad, imponente para su familia y su clan. No tenía sino mirar con desaprobación a uno de sus hijos o de los miembros de su clan para que ellos empezaran a temblar de pies a cabeza. Él podía comprender que si el nuevo duque había sido tan orgulloso como eran los hermanos de ella, cuánto debió resentir la humillación de ser golpeado. Hamish le dijo entonces cuál había sido la reacción de Torquil ante la noticia de que los clanes iban a reunirse y ella iba a desposarse con su tío. «No me creyó al principio», dijo. Después, lleno de menosprecio, añadió: «Mi tío jamás se casaría con una Kilcreech». «¿Y tú crees que mi hermana quiere casarse con ese estirado y antipático McNairn?», le contesté. Clola lanzó un leve grito. «Oh, Hamish, no debiste haber dicho eso. Si lo repite a su tío, harás las cosas más difíciles para mí de lo que ya son». «¿Cómo sabes que van a ser difíciles?», preguntó Hamish. «Ni siquiera lo conoces. ¿Te gustaría que te casaran con una mujer, McNairn? ¿Te gustara o no?» «Me suicidaría primero», repuso Hamish. Clola rió festiva. «Te aseguro que eso es algo que no ocurrirá nunca». «¿Tú cómo sabes?», preguntó su hermano con aire sombrío. «Solo a papá se le pudo ocurrir algo tan sorprendente como el que vayamos a unirnos con los McNairn después de todos los años que tenemos de pelear entre sí y de todas las cosas que hemos hablado de ellos». «Supongo que ellos se sienten igual», contestó Clola filosóficamente. «Y lo que tenemos que hacer, incluyéndote a ti en eso, Hamish, es procurar que el arreglo funcione. Tú sabes también como yo que las peleas entre los 2 clanes y el robarse el ganado uno al otro deriva solo en aumentar la miseria. Los McNairn no van a cambiar. Es como esperar que un tigre deje de tener rayas en la piel», gruñó Hamish. Clola se había echado a reír. Lo besó, porque él era demasiado joven para comprender los graves problemas que estaban intentando resolver. Ella misma estaba haciendo un esfuerzo para comprenderlos. Solo ahora comprendió que en unos momentos más estaría dejando para siempre a su familia y al castillo en el cual había nacido. Súbitamente sintió un miedo desesperado al futuro. Ella comprendía que el plan de su padre sería solo en beneficio de los 2 clanes, mas no de su corazón. Lo que su padre había olvidado, pensó, era el factor humano.
Ella se preguntó cuánto tiempo pasaría antes que los MacNairn pudieran aceptar a los Kilcreech como amigos y compañeros de armas. Sobre su propia relación con el duque había una gran interrogante, que la hacía temblar solo de pensar en ella. Con un suspiro, se puso un atractivo traje de montar para verano, con el cual cabalgaría a través de los páramos. Había tenido dificultades para hacer comprender a su padre que sería imposible para ella hacer una cabalgata de 2 horas, vestida de novia, sin llegar acalorada y desarreglada al castillo donde iba a casarse. Él había planeado todo a su entero capricho, sin tomar en cuenta su condición de mujer, sino simplemente como un arma que tenía en las manos para obligar al duque a aceptar los términos que él sugería. Ahora, desde su pundonor de mujer, protestó de forma enérgica. «No voy a llegar, papá, y repito que no lo haré, digas lo que digas, con el vestido arrugado, las zapatillas sucias y el cabello revuelto sobre la cara». «Mujeres, mujeres», exclamó el jefe Kilcreech con disgusto. Sin embargo, cedió y por fin envió a un mensajero para que preguntara a el señor Dunblane dónde podía cambiarse Clola y dónde se reunirían los miembros del clan Kilcreech. Para reunirlos se había enviado una cruz encendida a través de la región. Consistía en 2 palos quemados, o ardiendo todavía, a los que se había atado una tira de tela, tradicionalmente tinta en sangre. Este último detalle se había omitido en esta ocasión, pero la cruz había sido pasada de mano en mano, como lo harían corredores de relevos. Clola sabía que una de las últimas ocasiones en que la cruz había sido enviada fue cuando Lord Glenorchy reunió a los miembros de su padre para luchar contra los jacobinos en 1745. En aquel entonces había recorrido 52 kilómetros alrededor del lago Tay en 3 horas. Se daba cuenta de que los clanes reunidos mediante la cruz encendida eran impulsados por viejas y profundas supersticiones. Un venado, una zorra, una liebre o cualquier otro animal que hubiera sido visto por uno de los corredores y que no lo hubiera sido matado por él, representaba un mal presagio. Si una mujer descalza cruzaba el camino frente a los hombres que corrían con la cruz encendida, era detenida y se le sacaba sangre de la frente con la punta de un cuchillo. Cuando Clola supo que su padre intentaba enviar la cruz encendida, pues ningún miembro del clan se negaría a obedecer el mensaje, ella había, con sus propias manos, cubierto la tira de tela que unía los 2 palos con un lazo de satén blanco, en el cual fijó 2 trozos de brezo del mismo tono. Los hombres verían eso con menosprecio, pero ella sabía que emocionaría a las mujeres. Iba a ser un duro golpe para la mayoría de ellas tener que quedarse para cuidar de sus hijos y encargarse de la cosecha, mientras sus maridos iban a reunirse al jefe del clan. La respuesta del señor Dunblane a lo que Clola había considerado como un grito de auxilio había sido decir que la rectoría estaba a su disposición y que los miembros del clan Kilcreech podrían también reunirse allí desde la noche anterior o temprano por la mañana. Clola iba a cabalgar a través de los páramos, mientras el largo recorrido en carruaje, que tomaba casi 4 horas, sería hecho por su cuñada y sus pequeños hijos. «Irías más cómoda con nosotros», sugirió la cuñada, pero Clola negó con la cabeza. «Es mucho más rápido a caballo», dijo. «Además, si el carruaje se atascara en el lodo o sufriera algún otro percance en el camino, ¿qué sucedería en Narn?» Su cuñada se echó a reír. «Una boda sin novia sería un drama, pero tal vez el duque podría encontrar alguna linda hija de un granjero que lo dejara satisfecho». Se estaba mostrando desagradable, comprendió Clola, porque no se adaptaba aún a la idea de que fueran a tener una relación de familia con los MacNairn. Estaba segura de que la actitud de su cuñada era típica de muchas otras mujeres, cuya enemistad era con frecuencia más profunda y violenta que la de los hombres. Su padre y sus hermanos la estaban esperando cuando bajó. Descubrió con ellos a un joven que no había visto antes, y supuso que era Thorkill MacNairn. Estaba de pie a un lado de su familia, y cuando ella miró hacia él, vio el odio en sus ojos y comprendió que ese era un MacNairn que no la aceptaría fácilmente. Deliberadamente caminó hacia él. «Lamento mucho que usted y yo nos hayamos conocido hasta ahora», dijo con su suave voz.
pero espero que la pobre hospitalidad que mi familia pudo ofrecerle no pesará en contra mía en el futuro». Él se sintió turbado por su actitud, debido a que lo había tomado por sorpresa. Solo pudo murmurar algo incoherente y Clola se volvió hacia su padre. «Será mejor que nos pongamos en marcha», dijo, «porque te anticipo, papá, que necesitaré bastante tiempo para lavarme y cambiarme, antes de dirigirme al castillo». «Mujeres», gruñó el jefe Kilcreech, pero ella percibió que él estaba de demasiado buen humor hoy para ser desagradable o amenazador, como lo habría sido en otra ocasión. El tiempo tibio y despejado que había apareció a principios de julio. Después de un húmedo y desolador junio continuaba. El sol brillaba en un cielo azul claro, las abejas zumbaban en los brezales y parvadas de guacos se elevaron frente a ellos cuando iniciaron la marcha. «Estamos desperdiciando un buen día para cazar», comentó uno de los hermanos de Clola. «¿Guacos u hombres?», preguntó Hamish en tono malicioso. Tenían cabalgando poco más de 2 horas cuando el castillo apareció a la vista. Clola lo había visto con frecuencia desde las colinas más altas de la tierra de su padre, pero nunca lo había visto de cerca. Ahora le pareció que era todo lo que un castillo debía ser, una estructura idealizada que parecía sacada de un cuento de hadas. El valle que se extendía bajo él estaba cubierto de verdor y tenía más árboles que cualquier valle en la región de los Kilcreech. Esto se debía al río que corría por su centro, alimentado por los arroyos que descendían entre las rocas, bañando las laderas de las montañas. Clola se dio cuenta de que sus hermanos sentían envidia porque ellos no tenían un río semejante en su propia tierra, y se preguntó con una leve sonrisa con qué frecuencia se habrían atrevido a pescar salmones por la noche, sin previa autorización para hacerlo. Cuando estuvieron más cerca, distinguió una multitud de hombres que avanzaba a través del sendero que conducía al castillo. Había muchos más, todos pertenecientes al clan MacNairn. Bajaban por las colinas, sus siluetas recortadas contra el azul del cielo. La rectoría se levantaba más allá de un pequeño caserío. Junto a ella estaba la iglesia pintada de blanco, pero Clola sabía que su matrimonio tendría lugar en el castillo mismo. Mientras avanzaban rumbo a la rectoría, los hombres y las mujeres que encontraban a su paso los veían con gestos inexpresivos, sin saludarlos. Todos ellos eran, obviamente, miembros del clan MacNairn. Fue con un verdadero sentimiento de alivio que vieron cuántos centenares de Kilcreech habían llegado ya y se habían reunido en torno a la rectoría, en espera de su llegada. Unos aparecían reclinados en el suelo, algunos durmiendo y otros más comiendo, mientras que los ancianos fumaban en sus pipas de arcilla blanca. Cuando Clola apareció cabalgando al lado de su padre, se elevó un sonoro eco de alegría. Los miembros del clan se incorporaron y empezaron a lanzar el grito de guerra de los Kilcreech. Fuerte y agudo, pareció retumbar hacia el castillo, mientras los hombres lo repetían incesantes. En respuesta, surgió el grito de guerra de los MacNairn, como un rugido tras otro. Sonaba desafiante, como una exhortación a la batalla. Por un momento Clola miró recelosa a su padre. ¿Y si en lugar de la paz que él había planeado, los MacNairn y los Kilcreech empezaban a pelear entre sí, como lo hicieran por generaciones enteras? Si esto sucedía, si sus feroces temperamentos eran excitados, sus propios jefes encontrarían imposible separarlos. Pero Clola no contaba con la astucia de su padre. Él hizo una señal a los gaiteros que cabalgaban tras él. Estos, instantáneamente, empezaron a tocar las gaitas, y el sonido de los gritos de guerra acallaron. Los gaiteros entonaban una melodía nupcial. Era una canción que todos conocían y que había sido compuesta, se decía, por los MacCrimson, considerados como los más notables gaiteros de toda Escocia. Tan pronto como empezaron los gaiteros de los Kilcreech a hacer sonar sus instrumentos, se les unieron una docena de otros pertenecientes a los MacNairn. El valle se llenó con su música y las colinas parecieron devolver el sonido, de tal modo que el ambiente entero resonó musicalmente. «Fue muy ingenioso de parte tuya conseguir eso, papá», observó Clola, cuando sus caballos se detuvieron junto a la puerta de la rectoría. Él le sonrió y por un momento a la joven le pareció que, sin importar lo
apuesto que pudiera ser el duque. Sería imposible admirar a un hombre por su fuerza, su sabiduría y su aire de autoridad más de lo que ella admiraba a su padre. La puerta de la rectoría se abrió y Clola entró. La esposa del ministro, una mujer nerviosa, de edad madura, le hizo una respetuosa reverencia y le ofreció comida y bebida antes de conducirla al mejor dormitorio de la planta alta. Estaba amueblada modestamente, pero muy limpia, y las rosas que crecían en la enredadera adherida a los muros de la rectoría daban una grata fragancia de bienvenida a la habitación. La esposa del ministro subió el traje de novia que había sido conducido cuidadosamente envuelto sobre el lomo de un pony, cuando Clola lo sacudió y lo colgó en el guardarropa. Lanzó exclamaciones de admiración ante su belleza. Una vez a solas, Clola procedió a despojarse del traje de montar sin ninguna prisa, a lavarse en el lavamanos que había en un rincón y a arreglar su cabello frente al espejo. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.